Perfiles genómicos esenciales, para buscar la eficiencia. Para mejorar las ganaderías, el perfil genómico es el mejor aliado. Para alcanzar el grado de eficiencia en las ganaderías, el perfil genómico ayuda con esta tarea. El primer paso que debe realizar el ganadero es identificar el hato, qué características tienen las vacas y novillas en el hato, qué capacidad para producir comida tiene mi predio o finca. Sabiendo con qué contamos, el próximo paso es la selección de un toro que nos ayude con los objetivos que dieron inicio a nuestra ganadería. Algo muy importante en este punto es que, gracias a las técnicas disponibles que tenemos hoy en día, puede ser más de un toro, puesto que hay toros aptos para vacas adultas y otros toros para novillas. No hay que cometer el error de elegir semen por el precio, debemos seleccionar la genética respaldada por datos, ya que estos datos son los que respaldan la utilidad del toro y respaldan el precio. Debemos tomar en cuenta el clima predominante donde se lleva a cabo la actividad ganadera, pues cuando se presentan cambios de clima, se pueden presentar problemas en los partos, por lo tal la selección del toro debe ser enfocada en garantizar la facilidad al momento del parto, y otro punto muy importante, que se garantice una cría por año. Hay 3 características de gran importancia en programas genómicos, con la visión de tener una máxima precisión al momento de la selección. Estas características son crecimiento, calidad de la canal y aspectos maternos. Cada una de esas características es poseedora de diferentes índices que les sirven a los ganaderos para tener mayor índice de precisión al momento de la selección. Cada vaca y toro es capaz de ofrecer diferentes y probados perfiles reproductivos y productivos, y lo mejor para el ganadero, respaldado genómicamente. Cuando hacemos mención a temas productivos nos referimos a los resultados de la selección y más en efecto las características del canal del bovino, y cuando nos referimos a temas reproductivos nos enfocamos a características de crecimiento y maternales. Al reforzar las selecciones en temas reproductivos se pueden corregir deficiencias en el momento del parto y la habilidad materna de las vacas. Hay que recordar que este aspecto se evalúa con el peso al destete del ternero. Cuando mayor es el peso al destete, mayor es la habilidad materna. Cuando nuestro objetivo es buena calidad de carne, la selección deberá enfocarse en marcadores o perfiles reproductivos. Las características seleccionadas más comunes son las maternales, en específico la que tiene que ver con el peso al momento del parto, facilidad de parto, toros que garanticen preñez. La preñez es absoluta, incluye hasta el momento del parto. En temas de crecimiento, es muy importante definir la proyección, conocer el porcentaje de confiabilidad que brinda un toro, qué ganancia de peso diario transmite a su descendencia. En características de la canal, hay temas como el marmóreo, terneza, área de ojo de bife y espesor de grasa, pues con el resultado de estos aspectos, así será la calificación de la producción del hato.